Buenos días, estudiantes de quinto año. Bienvenidos a esta nueva clase virtual. En esta ocasión, y ya para ir finalizando el año, vamos a trabajar sobre las funciones del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, las funciones del presidente. Recordemos que el Poder Ejecutivo Nacional es unipersonal. Eso significa que solamente lo ejerce el presidente de la nación, que es electo para tal fin. Las condiciones para ser electo presidente, según la Constitución Nacional, son las mismas que para ser electo senador, y lo que se agrega es que la persona tiene que ser nativa, es decir, haber nacido en el país o, como dice la Constitución, eh, ser hijo de una persona que estuviera prestando servicios al Estado en el extranjero. Por ejemplo, el hijo de un diplomático, que automáticamente tiene la nacionalidad argentina porque los servicios en el exterior son considerados un servicio a la nación y automáticamente tiene la nacionalidad. En esta ocasión vamos a hablar pura y exclusivamente de lo que son las funciones del presidente, ¿m? Y diremos que el presidente ejerce cuatro jefaturas. El presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable político de la Administración Pública Nacional. Eh, las funciones del presidente las tenemos en el artículo 99 de la Constitución Nacional, y acá tenemos un pequeño desagregado donde vemos cuáles son los incisos que corresponden a cada una de las jefaturas que el presidente ejerce. Vamos a empezar a analizarlas rápidamente. Primero, decimos que el presidente es jefe de Estado y tenemos que hacer la distinción de jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Y por qué no son lo mismo? Porque justamente las funciones son totalmente dispares. Cuando uno habla de jefe de Estado, está hablando de el manejo de las relaciones exteriores de nuestro país con respecto a otros países o estados, eh, y puede ser una relación bilateral, si es una relación de país a país o de estado a estado. Por ejemplo, las relaciones bilaterales que se pueden establecer entre la República Argentina y Brasil, Uruguay, Paraguay, España, Estados Unidos, etc. Las relaciones también pueden ser multilaterales si la Argentina adhiere o forma parte de un tratado internacional de tipo multilateral, como es, por ejemplo, el Tratado de Creación de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, eh, de un organismo multilateral de crédito, como puede ser el Tratado de Creación del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. También puede ser que tengan que ver con cuestiones técnicas, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Mar, el Tratado Antártico. Esos son tratados multilaterales en donde la Argentina participa con varios países. La firma de tratados es una potestad del presidente como jefe de Estado. ¿Qué otras funciones tiene como jefe de Estado? Una vez que hay firma de tratados y hay relaciones diplomáticas, lo que puede ocurrir es que se acepten las representaciones o lo que se llaman las misiones diplomáticas, es decir, lo que usualmente se llama el intercambio de embajadores. Entonces, el representante de un país viene a la Argentina y el representante argentino va hacia ese país y se radica en la ciudad capital. Por ese motivo, embajadas en los países hay una sola en las ciudades capitales. Pero junto con esto también pueden surgir lo que se llaman las relaciones consulares. Y las relaciones consulares son diferentes a las relaciones diplomáticas porque
Las relaciones consulares son destinadas a brindar ayuda y asistencia a los naturales de un país en el extranjero. Es decir, que en donde hay consulados argentinos es para brindar ayuda a los argentinos que se encuentran en el exterior y que por alguna razón la pueden llegar a necesitar, fundamentalmente razones de tipo humanitarias. Este, por ejemplo, que un argentino sufra un accidente en el extranjero y haya que traerlo en un avión sanitario desde el extranjero hacia la Argentina para brindarle atención acá, en nuestro país, todo eso es consecuencia del trabajo que lleva adelante un agente consular. Todo eso tiene que ver con ser jefe de Estado, representar al Estado argentino en reuniones con otros países. Por ejemplo, cuando el presidente de nuestro país asiste para la asamblea anual de la Organización de Naciones Unidas, entonces da un discurso ante la Asamblea General. Eso es representar. Cuando se hace una visita a otro país, entonces el presidente viaja y es recibido en calidad de jefe de Estado y se le rinden honores, hay toda una cuestión protocolar y diplomática que se maneja. Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay con respecto a ser jefe de gobierno? Ser jefe de gobierno tiene que ver con la administración general del país. Entonces ahí nos encontramos que, por ejemplo, el presidente tiene que redactar un proyecto de presupuesto anual, presentarlo al Congreso, ejecutar ese presupuesto, recaudar impuestos para tener recursos con los cuales ejecutar ese presupuesto. Eh, el presidente también hace la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa, jura ante la Asamblea Legislativa, puede vetar las leyes, puede intervenir también con funciones judiciales, esto también es como jefe de gobierno, por ejemplo, indultando, conmutando penas. El indulto es un perdón que se le otorga a una persona que está cumpliendo una pena de cárcel. La conmutación es la reducción de pena. Nombra a los jueces de la Corte, con acuerdo del Senado. Eso para mencionar algunos ejemplos. ¿Sí? Ustedes acá, si se fijan, tienen los números de inciso y ahí están las funciones que tiene el presidente, tanto como jefe de Estado como jefe de gobierno. Ahora, el presidente también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, ¿qué significa esto? Que las Fuerzas Armadas responden al presidente. Y acá vale la pena hacer una pequeña aclaración antes de avanzar. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas nos referimos concretamente al Ejército, a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas y la Gendarmería, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria? Las primeras son Fuerzas Armadas y su misión es defender a la nación. Por lo tanto, el objetivo de las Fuerzas Armadas es actuar como un órgano disuasivo para evitar el ataque externo. En cambio, las otras, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, son fuerzas de seguridad que responden al Ministro de Seguridad de la Nación y están destinadas a proteger y velar por la seguridad del Estado. Entonces, por ese motivo, protegen las fronteras, protegen los bienes del Estado. Entonces, por ese motivo yo me encuentro, por ejemplo, Gendarmería custodiando la entrada de un organismo público estatal nacional, protege la seguridad en las rutas, los puertos, los aeropuertos, etc. Esos son diferentes. Las Fuerzas Armadas responden al presidente. Bien. ¿Y cuáles son las misiones que tiene el presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Primero, organizarlas. Por lo tanto, hace dictar las leyes orgánicas del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Y disponer los grados militares, entonces asigna y dispone, por ejemplo, los ascensos, ¿sí?, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y por último, declara la guerra y firma los tratados de paz. Por último, el presidente es responsable político de la Administración Pública Nacional y en este sentido
el presidente lo que hace es, primero, nombrar al jefe de gabinete de ministros y a sus ministros, que actúan como sus auxiliares. Segundo, dispone los empleos públicos y los administra. Dispone de las jubilaciones y pensiones, por ejemplo. Bien, con esto más o menos tenemos resumido brevemente cuáles son las funciones del presidente. Y con esto ya estamos en condiciones de realizar el próximo ejercicio, esto a modo de repaso, porque ya lo hemos estado viendo en alguna de las clases que tuvimos vía virtual, y estaríamos ya en condiciones de hacer esta actividad. Recuerden que con esto estaríamos cerrando el año, y por último, recordarles que tienen que hacer y elaborar el trabajo final para cumplir con los plazos establecidos. Bien, esto ha sido todo. Nos despedimos hasta la próxima.